Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de exposición en el que estoy compartiendo con ustedes algunas coordenadas teóricas que pueden sernos de alguna utilidad para la formación de una ciudadanía progresista. En esta ocasión vamos a trabajar un problema central de esta formación, el cual remite a la pregunta por cómo entender la ampliación histórica de la democracia moderna y cómo se nos enseña eso a la hora de reflexionar sobre el proceso de democratización en Colombia y cómo nos ayuda eso eh, a actuar en la perspectiva de nuestro movimiento. La pregunta que nos va a orientar en esta exposición es la siguiente. La democracia ha experimentado una ampliación simplemente porque las instituciones públicas han reconocido nuevos derechos o porque los sujetos históricamente excluidos, me refiero a trabajadores y trabajadoras, a campesinos y campesinas, a las mujeres organizadas, a los pueblos racializados, a las juventudes, a los movimientos populares de diversa índole y en general a las clases, grupos y clases subalternas, han disputado su lugar al interior de los sistemas políticos, obligando a transformar la forma de la ciudadanía en estos sistemas? Bueno, para responder esta pregunta vamos a recorrer tres núcleos conceptuales. El primero de ellos es la ampliación de la democracia, ¿no? El segundo es la forma ciudadanía y el tercero es lo que llamamos soberanía popular. Ya hemos venido dando algunas puntadas alrededor de estos temas en las exposiciones anteriores, pero aquí vamos a tratar de redondear un poco la idea relacionada con ello. Entonces, a partir de esos núcleos, intentaremos mostrar que la democracia colombiana pues, no puede ser reducida a los procedimientos electorales y tampoco a la arquitectura jurídica que ha sido formalmente establecida. Porque, digamos, su sentido es mucho más profundo en la medida en que nos remite a las luchas históricas por convertir los derechos de las ciudadanías en determinaciones, digamos, materiales de la vida en dignidad o de lo que en su momento Francia Márquez supo acuñar como la vida en dignidad. O sea, a las luchas a través de las cuales hemos venido construyendo un poder social organizado y a través de las cuales pues hemos llegado a la postulación del Estado Social de Derecho, que es la forma de organización política que debe pues pautar, regular y garantizar el gobierno democrático de la vida común en nuestro país. Bien, la ampliación de la democracia en las sociedades de lo que llamamos Occidente no puede entenderse como si hubiera sido un camino de desarrollo lineal, de desarrollo unívoco o pacífico, tal como suelen pues, presentarlo los hegemones contemporáneos cuando narran sobre todo la historia política de la modernidad, como si esto hubiese sido pues una lenta expansión moral de la libertad, ¿no? Mm, eh, a- de una manera distinta, en realidad esta ampliación ha sido más bien el resultado de conflictos sociales muy concretos, ¿no? De lucha de clases sociales, de disputas por el reconocimiento y, por supuesto, de presiones ejercidas por los sujetos o actores políticos que han sido históricamente excluidos del orden social y político. Entonces, podríamos decir que la democracia moderna, pues, ha seguido al menos dos derivas que son distintas. La primera tiene que ver con lo que podemos llamar la subjetivación de la democracia, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que distintos sujetos sociales y políticos, ya sean trabajadores industriales, campesinos, mujeres, pueblos racializados, sectores populares del ámbito urbano, juventudes, movimientos anticoloniales, minorías históricamente subordinadas, etcétera, pues fueron ingresando conflictiva y progresivamente a los sistemas democráticos, y no porque las élites burguesas pues concedieran espontáneamente ciertos derechos, sino porque las luchas sociales del bloque social progresista obligaron a ensanchar los límites de la ciudadanía. Han sido esas luchas las que han precipitado esa ampliación. Las ampliaciones no se dan porque sí o porque una determinada élite política que ya goza de privilegios en medio de un cierto orden desigualitario del poder
y de la riqueza, pues hayan decidido de buenas a primeras que era mejor ampliar derechos. No, esa ampliación de derechos se ha hecho a través de la lucha política y social. Ahora, basta con recordar, ¿no? Para esclarecer un poco esto, el movimiento cartista al que ya habíamos hecho mención en el video sobre el liberalismo, que fue un movimiento que se desarrolló entre 1838 a 1848 en Inglaterra, o las revoluciones europeas de 1848, también en Europa central y la comunidad y la Comuna de París, ¿no? Que comentamos en el video sobre el socialismo y la democracia, que fue un acontecimiento de 1871. El siglo XIX tiene sus particularidades al respecto. Y las luchas sufragistas de mujeres de Gran Bretaña, al que dedicaremos un video más adelante cuando comentemos algunas cosas sobre el feminismo, cuando hagamos una exposición sobre el feminismo, eh, también son importantes, ¿no? A la hora de poder comprender como algunos de los antecedentes históricos de esta ampliación de derechos. Y también algunos episodios en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, o los movimientos obreros, movimientos campesinos y populares de América Latina a lo largo del siglo XX. Todo eso para comprender que el sufragio universal no fue algo pues que cayó del cielo liberal, sino que fue disputado, que fue arrancado históricamente a los regímenes políticos que habían pues restringido la participación política en nombre de la propiedad privada, en nombre digamos, de la diferencia sexual o de género, en nombre de las razas, en nombre incluso de la educación, ¿no? De la gente que sí era alfabetizada y la gente que no es alfabetizada, o en nombre de una posición social de prestigio de reconocimiento. Entonces, en tal sentido, la inserción legítima de los sujetos actores que antes habían negado, pues, o más bien, que antes habían sido negados por el orden social hegemónicamente establecido, em, pues eso fue lo que amplió los contenidos normativos de la democracia, complejizando además sus formas de funcionamiento y cualificando la vida política, porque eso hizo pues visible el hecho de que la democracia pues no solo pudiera medirse con la complejidad de lo social cuando incorporara efectivamente las demandas de quienes producen, pues, de quienes cuidan, de quienes trabajan, de quienes resisten y sostienen materialmente el mundo de la vida común. Em, Bien, en segundo lugar, podríamos decir, ¿no?, que esta subjetivación pluralista de los sistemas políticos modernos, pues ha traído consigo también una profundización de los contenidos mismos de la democracia. ¿Sí? La ampliación de los derechos viene también con esa profundización de sus contenidos. Y entonces, ¿por qué? Porque la democracia moderna no solo ha venido ampliándose porque más sujetos han podido participar en ella, sino que también, digamos, se ha transformado porque la forma ciudadanía, o eso que llamamos forma ciudadanía, pues ha ido incorporando nuevas capas de derechos y siempre bajo condiciones históricas pues de conflicto y de litigio, ¿no? Como vengo insistiendo. Entonces, siguiendo un poco la interpretación clásica de Thomas Humphrey Marshall, que fuera formulada en su conferencia de 1949 sobre la ciudadanía y la clase social, pues podríamos decir hoy que la ciudadanía moderna pues, se compone más o menos de tres grandes momentos, ¿no? El primero de ellos son los derechos civiles, ¿no?, que están asociados pues a las libertades individuales, que están asociados a la propiedad privada, que están asociados al contrato social, a la libertad de conciencia, a la igualdad formal de los individuos ante la ley. Eh, Eso lo habíamos visto más o menos en el video sobre liberalismo y democracia, y cuya consolidación pues nos remite, ¿no?, a diversos acontecimientos como las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, especialmente en Inglaterra en 1688, en los Estados Unidos en 1776 y por supuesto en Francia en 1789, la llamada Revolución Francesa. Eso es como, ahí hay unas coordenadas por si quisiéramos profundizar un poco en la raíz, haciendo algo de arqueología
de hacia de dónde procede esta ampliación de los derechos, eh, de lo que llamamos ciudadanía o la ampliación de la democracia, pues habría que recabar un poco en estos periodos históricos para mirar en detalle qué ha ocurrido. Además, utilizando un poco la estrategia de Castro Gómez, que pues aplica de algún modo la condición de sistema mundo a ciertos acontecimientos para poder ver de qué modo esos acontecimientos, como el caso de la Revolución Francesa, tuvo unas resonancias en otros lugares, digamos, no metropolitanos, no centrales del sistema mundo, como lo fue, por ejemplo, Haití, ¿sí? Donde se dice que fue o ocurrió la primera gran revolución moderna. Ahora, el segundo momento, referido por Marshall a propósito de la génesis, ¿no? De esta forma de ciudadanía tal y como lo vemos hoy en la ampliación de la capa de derechos, son los derechos políticos, ¿no? O los derechos ciudadanos. Se distingue entre derechos civiles, derechos políticos, los cuales pues están vinculados con la participación y la representación política, ¿no? Con el voto y la disputa por el acceso a los cargos del Estado, y pues cuyo despliegue histórico atraviesa el siglo XIX, desde las luchas obreras y las luchas cartistas en Inglaterra hasta las revoluciones europeas de 1848. Y el tercer momento eh, es el de los derechos sociales, ¿no? Que son derechos conquistados con mayor fuerza pues, durante el siglo XX, en medio de la presión del movimiento obrero, en medio de la crisis del liberalismo clásico, la Revolución Rusa de 1917, en medio del ascenso de lo que llamamos hoy Estado social, eh, sobre todo el Estado social europeo después de 1945, llamado Estado de Bienestar, que tuvo un antecedente a inicios del siglo XX, y las luchas populares, obviamente, las luchas de liberación popular que en América Latina se dieron alrededor pues, de la soberanía nacional, pero también de otras luchas que se dieron alrededor pues, de la educación, que se dieron alrededor de la salud, del trabajo, de la vivienda y de la seguridad social. Entonces, hasta aquí, digamos, Marshall nos proporciona una especie de genealogía de lo que significó la ampliación de la democracia hacia la constitución de una ciudadanía con derechos o hacia la constitución de unos derechos de ciudadanía muy específicos, que hoy, pues, hoy se organizan básicamente entre derechos de primera, segunda y tercera generación, según algunos autores que han sistematizado el discurso de los derechos humanos universales. Ahora, hay otro autor importante en este relato que es Reinhard Bendix, ¿cierto? Que publicó un libro en 1964 titulado Nation Building and Citizenship, que es un libro en el que muestra mm, que esta ampliación, ¿no? de la ciudadanía nunca fue algo puramente jurídico, sino que estuvo también íntimamente ligado a la construcción histórica de los estados nacionales, a la incorporación eh, conflictiva, ¿no? de las clases populares y a la capacidad de los regímenes políticos para organizar, para contener e institucionalizar las demandas sociales. Entonces, es por esa razón que desde nuestra perspectiva progresista, ¿cierto? No podemos entender la forma ciudadanía si la consideramos como una abstracción moral, porque para comprender su constitución histórica, para poder comprender su constitución antropológica, para poder entender su constitución ontológica, pues nos es preciso concebir la forma ciudadanía como una forma histórica, como algo que históricamente eh, ha, digamos, ha configurado su esencia o ha configurado lo que es, ¿no? Y ha sido definida por la inscripción jurídico-política de los sujetos sociales en la llamada forma Estado, a través del derecho. O sea, lo que quiere decir que la condición ciudadana en la modernidad pues implica una inscripción formal pautada por el sistema del derecho de las personas a la estructura orgánica del poder público, de las relaciones sociales de producción, de distribución, intercambio, consumo y reproducción, pues de la vida común, que es en últimas eh, lo que importa, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta lo que pues he dicho hasta este punto, podríamos formular una pregunta de rigor y es,
si la conquista histórica de estos derechos ha suavizado la lucha de clases y ha neutralizado la disputa entre los intereses particulares o si por el contrario la lucha de clases ha, digamos, sido transversal a la conquista de los derechos, de modo que estos no expresan una superación histórica de esa lucha, sino una mayor cualificación política e institucional de la misma. ¿No? Ese es un interrogante duro, es un interrogante que hay que trabajar, sobre todo para poder mirar las tensiones entre política y derecho y para poder mirar hasta qué punto la relación entre política y derecho necesariamente tiene que ser una relación tensionante, no solamente una relación de subordinación de lo político a lo jurídico. La legalidad es importante, por supuesto, ¿sí? Pero la legalidad no es el coto, la legalidad no es el, eh, el límite un límite que se impone al ejercicio de la razón política. Es un mecanismo a través del cual se regula y se disciplina lo político, pero no es lo político, ¿sí? Entonces, claro, no me estoy refiriendo, cuando digo eso, no estoy hablando de la ilegalidad. Estoy diciendo que la legalidad es un sistema de regulación que disciplina lo político, pero que lo político desborda los alcances de la legalidad y no necesariamente hacia la ilegalidad, sino hacia un elemento cualitativamente superior, como por ejemplo la proyección utópica de un orden social, que no está en la ley, pero que se resuelve políticamente y que por las mediaciones que están en la ley se puede llegar a cambiar la ley. Entonces, ese es como el planteamiento básico que estaba, digamos, a la base, perdón, la, mm, la redundancia que estaba a la base de la, digamos, de mi objeción en relación con eh, eh, el tema de la legalidad en la reunión del 10 de julio, el pasado 10 de julio. Eh, bueno, yo diría que la segunda intuición, digamos, contenida en ese interrogante es mucho más consistente que la primera, por supuesto. Y es que hoy parece evidente que los derechos civiles y políticos y sociales pues no han acabado con el conflicto social, sino que lo han inscrito en nuevas formas jurídicas, en nuevas formas estatales e institucionales, y por eso Marx en el siglo XIX pues había ya advertido que la igualdad jurídica del ciudadano pues no elimina la desigualdad material entre los burgueses y los proletarios, ¿cierto? Entre la clase ociosa y la clase trabajadora, entre la propiedad de los medios de producción y la fuerza del trabajo vivo. Y entonces es por eso también que la experiencia histórica del Estado Social Europeo, que se instauró con posterioridad a 1945, pues mostró que la institución, ¿no?, de los derechos sociales fue al mismo tiempo y en un sentido paradójico, profundamente paradójico, una conquista de la clase obrera, ¿no? Un mecanismo de integración social a favor de los trabajadores y trabajadoras y además de ello, pues instituciones diseñadas para estabilizar el capitalismo de posguerra. Entonces, todo esto lo miraremos con detalle. En algún momento me gustaría exponer la historia del siglo XX, entonces esos son como aspectos de toda esta trama que en últimas valdría la pena mirar con cierto detalle. Entonces, la pregunta que nos pues que me planteo aquí, ¿no? Y que sugiero a ustedes, especialmente me parece fecunda si intentamos resolverla pensando en Colombia, ¿no? Especialmente en el horizonte de la Constitución Política de 1991, que pues habiendo nacido después de la crisis del régimen que había disuelto al Frente Nacional, de la desmovilización de grupos insurgentes durante los años 80, pues la aparición de una violencia política paramilitar, el recrudecimiento del narcotráfico, y el proceso constituyente abierto por la séptima papeleta, que fue la expresión de la necesidad sentida por muchos y por muchas digamos, de recomponer la legitimidad que había perdido nuestro territorio nacional, eso que llamamos forma Estado, ¿no? Entonces allí es donde podemos advertir nosotros una transición del pensamiento progresista colombiano que fue, eh, digamos, pasando, ¿no?, de un liberalismo centrado en las libertades individuales, en el formalismo jurídico y en el reconocimiento parcial de las ciudadanías, hacia una sensibilidad democrática, ¿cierto? Y más que una sensibilidad democrática, bueno, no sé si más, sino más precisamente una sensibilidad socialdemócrata.
pues mucho más atenta a los, digamos, a los derechos sociales, ¿no? A la intervención del Estado en la sociedad, a la igualdad material sustantiva, a las diversas formas de participación ciudadana y a la protección constitucional, por supuesto, de la dignidad humana universal. Entonces, obviamente, esa transición pues no eliminó la lucha de clases ni las contradicciones negativas pues del bloque histórico dominante, que es lo que pues yo considero a la manera de Antonio García Noza, que podemos llamarlo la República Señorial Hacendataria de Capitalismo Dependiente. Eh, y lo que ocurrió más bien fue que todo ello pues desplazó, ¿no? La Constitución del 91 y lo que vino después, desplazó esa lucha hacia el terreno de una disputa pues constitucional, presupuestal, territorial, administrativa, por el gobierno de la vida común. Bien, uno de los temas cruciales, ¿no? Quizá el tema central de la democracia es el reconocimiento de sus sujetos, de los sujetos de la democracia. ¿Quiénes son los que participan de la democracia? Ahora, ¿cuáles son los sujetos de la democracia, ¿no? ¿O en qué sentido estos, con un arreglo, ¿no? A su pluralidad conflictiva, determinan la ampliación de esta? Pues en principio diríase que los sujetos de la democracia son las y los ciudadanos. Es decir, que es la forma ciudadanía, la institución política de subjetivación social que pues interpela a los individuos como miembros o como parte de una comunidad, ¿cierto? De una comunidad política llamada Estado-Nación. Entonces, es por el reconocimiento de la ciudadanía en el cuerpo de la humanidad, lo que, pues, pese al naturalismo de los derechos humanos, o a pesar de ellos, pues, nazca o aparezca un sujeto de derecho tal y como lo concebimos actualmente, ¿sí? Entonces, es la igualdad, ¿no? De todos ante la ley lo que funda y a la vez es fundado por la forma ciudadanía. Ahí hay una correlación hay una determinación recíproca de lo jurídico con lo político y por eso el derecho constitucional es un umbral de distinción entre política y derecho. Luego, sí digamos, es la igualdad de todos ante la ley, ¿cierto? Lo que funda eso, pero el sistema igualitario del derecho público, o mejor, ¿no? Del Estado de Derecho es lo que pues ha permitido a las sociedades modernas el desarrollo y la ampliación de los derechos civiles y políticos, pues más allá del sistema del sufragio universal y más allá de los límites de clase constituidos por la hegemonía burguesa bajo el imperio del capital. Pero son varias, ¿no? Las minorías sociales y culturales que se han visto reconocidas, eh, empoderadas, gracias a la ampliación de la forma ciudadanía en las democracias modernas y el despliegue, pues, que podríamos llamar postcolonial de la soberanía nacional, em, que es pues un proceso histórico que ha permitido extender la forma ciudadanía, ¿no? Ampliarla más allá de lo que en su momento fue el sufragio censitario, el que hablamos en el video sobre liberalismo em, y democracia, y que es una extensión además que es correlativa, ¿no? De una ampliación cualitativa y sustancial de la democracia, porque pues pauta la ampliación de la forma ciudadanía a las sociedades de la periferia en el sistema mundo actual. Ahora, con lo anterior no quiero pues, dar a entender que el problema de la subjetividad democrática pues, está resuelto o que carece de cuestionamientos, porque pues, existen diferentes tendencias que ponen en entredicho el sistema igualitario de la forma ciudadanía y que además afirman que la igualdad promovida por ese sistema se limita a la formalidad de un derecho abstracto. ¿Sí? O sea, la crítica de Marx, la crítica de Karl Marx a la institución de la ciudadanía burguesa, pues ha sido quizá el cuestionamiento más popular, ¿no? De todos, al menos en la izquierda, porque pues según ese cuestionamiento, el individualismo consagrado por la Revolución Francesa de 1789 y por la Revolución Norteamericana de 1776 no había instalado un sistema igualitario concreto, sino formal, porque de facto, pues las condiciones desigualitarias seguían siendo vigentes en las relaciones sociales de producción y eso pues no había permitido a las clases sociales oprimidas, ¿no? Al proletariado, eh, el goce o el disfrute de las libertades propias de la ciudadanía reconocida por la Virginia Declaration of Rights, ni por la eh, Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre, ¿no?
eh, o bueno, del ciudadano, del hombre y del ciudadano, l'homme du citoyen. Entonces, es este mismo tipo de exclusión real lo que está a la base pues, de la crítica hecha por las mujeres y por los grupos étnicos al sistema formal del derecho y con él pues a la forma abstracta, ¿no? Del sistema igualitario que la forma de ciudadanía presupone como fundamento de legitimación. Sin embargo, bueno, en nuestro medio, ¿cierto? Fue el maestro autodidacta Estanislao Zuleta quien pues hizo la crítica al sostener en primer lugar, ¿no? Que la crítica marxiana a los derechos humanos desestimaba el hecho de que los derechos civiles y políticos, que la primera generación de los derechos humanos, pues hubiesen puesto un límite a la arbitrariedad del poder estatal, ¿cierto? Eh, eh, Señalaba, en segundo lugar, Zuleta, que la crítica marxiana había confundido la ideología del individualismo con el hecho mismo de la individualidad y que dicha confusión conducía a desestimar las posibilidades que habían sido abiertas para la individualidad misma tras la Declaración Universal de los Derechos. Y en tercer lugar, decía Zuleta que la crítica marxiana a la forma de Estado pues, había sido acertada al descubrir la influencia que sobre este pues, había tenido las clases sociales, ¿no? O más bien, la lucha entre las clases sociales, pero no así, ¿no? Al desconocer la naturaleza regulatoria propia del Estado de Derecho con respecto a la irreductible aporía señalada por Immanuel Kant, que es la insociable sociabilidad humana. De ahí que necesitemos siempre una legalidad que nos permita transitar los conflictos de manera pacífica y no de manera unilateral y violenta. Pero esa insociable sociabilidad está a la base y por lo tanto, en la medida en que va desbordando siempre los límites de la legalidad tiene que irse transformando para poder dar solución a eh, a esa conflictividad siempre creciente del hecho humano, ¿no? Entonces, la diferencia entre progresismo y entre el bloque social progresista y un bloque social reaccionario entre izquierda y derecha es que la izquierda admite que esa conflictividad creciente precisa de una transformación progresiva de las instituciones para poder ir dando respuesta a esa conflictividad. En cambio, la derecha quiere mantener un orden rígido, estricto, que incluso llegue a anular la conflictividad misma. Esa es una diferencia, digamos, radical entre una perspectiva y otra, ¿no? El hecho es que lo que en el fondo, pues, aparece como defensa de los derechos humanos en el argumento zuletiano es la defensa de la forma de ciudadanía y, por lo tanto, ¿no? Una defensa de la democracia moderna. Entonces, pues, siendo la ciudadanía, ¿no? Eh, un sujeto portador de derechos y siendo ella misma, ¿no? El fundamento del poder democrático, pues las instituciones políticas y jurídicas de la modernidad han abierto el camino hacia una transformación efectiva de las condiciones sociales que permiten, pues, traducir concretamente los contenidos de la igualdad formal. Entonces, en tal sentido, pues, lo que no se puede subvalorar es el hecho de que, pues, la legitimidad del poder de la forma Estado en democracia es la ciudadanía y que tal hecho es lo que posibilita la alternancia del poder en torno pues a las exigencias vitales de la soberanía popular. Y así es como que cuando hablamos de ciudadanías libres en la perspectiva progresista colombiana, pues estamos hablando de una digamos, de una idea que nos permite repensar la manera en que consideramos, ¿no? El hecho de que somos portadores y portadoras de derechos, el hecho de que debe existir una alternancia del poder en todos los niveles del gobierno, de la sociedad, o que la soberanía popular esté a la base de esa voluntad común que nos permite decidir sobre los derechos y que nos permite decidir sobre el uso del poder. Bien, tenemos ahora que, habiendo esclarecido, ¿no? cuáles son los sujetos de la democracia tras la ampliación de esta última en las sociedades modernas de Occidente, pues debamos esclarecer ahora qué es eso que llamamos soberanía popular, ¿no?
Entonces, esto último, ¿no? Es un concepto fundamental de la teoría democrática porque sin él, pues no podemos comprender en absoluto cuál es la racionalidad intrínseca de la democracia moderna ni cuál es el objetivo al que apunta, ¿no? Entonces, en el horizonte en el que se esclarecen los contenidos de este concepto, pues los sujetos de la democracia y la legitimidad del poder democrático encuentran su síntesis en la forma ciudadanía, lo que nos permite pues deducir, ¿cierto?, que la soberanía popular podría ser descrita como una forma de subjetivación política, ¿sí? O sea, es de darle al sujeto, a la persona, una orientación política. Entonces, o una cierta comprensión también de la realidad política, ¿no? Entonces, cada sujeto político se hace legítimo cuando legitima sus demandas particulares a través de los procesos digamos, de validación intersubjetiva que son propios del sistema democrático, ¿no? Y en esa medida, cuando lo que se busca es legitimar un interés particular, pues el sujeto político de posición democrática, digamos, que asume la democracia, pues debe mostrar a los otros sujetos o posicionalidades que ese interés es parte del interés general. Es decir, que su interés particular resuena en el interés general, se identifica con el interés general, lo que es lo mismo, pues debe mostrar que ese particularismo pues deviene universal, ¿no? Entonces, en efecto, yo diría que el poder del Estado democrático, por cuanto es un poder que ha sido legitimado a través de la participación democrática de las ciudadanías, o sea, a través de elecciones libres en las que se actualizaría la potencia constructiva del sufragio universal, pues la soberanía popular aparece también como un principio, ¿no? ¿Y qué implica eso? Pues implica que dicha soberanía no solo em, interpele a los individuos como sujetos políticos de la democracia, sino que además opere como una racionalidad intrínseca del bien común. ¿Sí? Racionalidad intrínseca del bien común. Lo que quiere decir que la soberanía popular es un principio que nos dice que solo una voluntad colectiva puede realmente decirnos qué es el bien común. Y no un individuo, no un pequeño grupo, sino un acuerdo que podríamos llamar, ¿no?, entre comillas, universal acerca de qué es el bien común, ¿cierto? Eh, 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 y bueno, la soberanía popular como principio que pauta la validación intersubjetiva de lo que es bueno, de lo que es malo para todos y para todas, eh, es lo que ordena, ¿no?, la comprensión colectiva de eso conforme a un ejercicio ilustrado de la razón. Sí, porque la construcción política de la democracia lo demanda. Aquí, digamos, un debate duro con las críticas de la ilustración, que me parecen válidas, pero que no pueden, digamos, echar por la borda eh, quizá lo poco que queda incólume de la ilustración tras ese hecho, porque, bueno, hacer uso autónomo de la razón y hacer uso público de la razón como una forma de mayoría de edad, como una manera de ser plenamente sujeto, ¿cierto? Pues no me parece condenable, ¿sí? Es más, el ascenso de la ultraderecha fascista se está produciendo justamente por el deterioro de la ilustración. No es un fenómeno ilustrado, ¿sí? Claro, por otra parte, la reducción de la razón ilustrada, de la razón crítica y, digamos, de todas las expresiones de la razón moderna, entre ellas la razón crítica a la razón instrumental, es el planteamiento de Dussel, eh, pues sí, evidentemente constituye un problema que hace criticable el proyecto de la ilustración, pero en esto quizá coincido más con Castro Gómez y es digamos, el postulado, perdón, el planteamiento según el cual eh, habría que rescatar precisamente ese núcleo afirmativo de la ilustración que apunta hacia la autonomía del sujeto, en la medida en que ese núcleo afirmativo pues es necesario para poder resistir a la tiranía ultrafascista, ultraderechista y fascista de la actualidad. Entonces, me parece que por ahí hay otro hilo, otro punto en el que habría que recabar
profundamente para poder esclarecer ciertos problemas del presente. Ahora, como se había señalado ya, digamos, a propósito de la relación complementaria o procesual, dialéctica, entre consenso y disenso, pues la soberanía conlleva una problemática relativa a la gestión del poder democrático por parte del sujeto de la democracia, que como decíamos es la ciudadanía. Entonces, la problemática en cuestión refiere la situación muy recurrente en nuestro medio, por supuesto, que es la situación en la que las mayorías populares no son conscientes de su propio poder y esta falta de conciencia, pues no solo despotencia la capacidad de incidencia que tales mayorías podrían tener en las decisiones públicas, sino que además pues despotencia la constructividad democrática del Estado por cuanto somete a un vaciamiento, ¿no? La soberanía popular. Entonces, es en este horizonte problemático de despotenciación que lleva pues a socavar, ¿no? La consistencia ontológica de eso que llamamos soberanía popular, donde se hace cada vez más necesaria una cualificación de la conciencia ciudadana, ¿cierto? Una cualificación, un proceso que le dé cualidades específicas y que garanticen esa consistencia, ¿no? Porque nosotros somos ciudadanos y ciudadanas desde el punto de vista pasivo, en el que somos titulares de unos derechos y unas obligaciones. Pero para poder ser una ciudadanía activa, es preciso que la conciencia ciudadana se forme con respecto a los asuntos públicos y tenga la capacidad de incidir en las decisiones colectivamente vinculantes acerca de esos asuntos. Entonces, la existencia de organizaciones sindicales, de cooperativas, de trabajadores y trabajadoras, de formas autogestionadas y redes de trabajo que permitan a la clase trabajadora en particular y a las clases populares en general, pues, incidir de manera decisiva en la definición del bien común, en la adopción de decisiones colectivamente vinculantes y en la gestión, pues, y dirección del Estado, ¿no? Pero ello es así en condición o a condición de que la sociedad civil autoorganizada sea lo suficientemente consistente como para servir de base social a la soberanía, ¿no? Entonces, es por eso, por ejemplo, que el profesor Santana Rodríguez decía algo así como que el problema de todo esto radica en la existencia de una conciencia y una unidad en torno a reivindicaciones, intereses y perspectivas que sean, digamos, explícitas en el terreno de lo económico y también en el terreno de lo político, ¿no? Entonces, pues la economía como ámbito, ¿no? Como campo o instancia de la estructura orgánica de la sociedad es la que proporciona pues un soporte material a la vida común y por lo tanto debe acompañar los procesos políticos de la democracia, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no? Que es la economía el terreno en el que nos es necesario construir la materialidad concreta de la democracia. Y esto sin caer en el economicismo de las izquierdas, de la heteroizquierda, pues no. En la perspectiva, digamos, por ejemplo, gaitanista, que pasa por las obras de Antonio García Noza y Estanislao Zuleta, llegando incluso hasta el liderazgo actual de Gustavo Petro, pues no nos basta con la igualdad ante la ley. No nos basta con la igualdad ante la ley si no gozamos de la igualdad ante la vida. Esto es algo que debería quedar muy claro para todos y todas, ¿no? Porque el sistema de relaciones entre economía y política, pues atraviesan por completo los procesos democráticos y estos procesos a su vez, pues deberían atravesar por completo dicho sistema de relaciones. Pues la teoría democrática en este punto debe volver sobre uno de los planteamientos críticos hechos desde el materialismo histórico, originalmente por Marx y Engels, ¿no? Que es pues que las conquistas logradas o alcanzadas por el movimiento de la clase trabajadora en la segunda mitad del siglo XIX, expresadas, ¿no? En la legalidad que había seguido a las revoluciones burguesas en los Estados Unidos y en Francia, pues no serían contrarias a esos derechos, sino todo lo contrario, ¿no? Tendrían en esos derechos su continuidad a pesar de que los sectores de la burguesía, que digamos en procura de sus intereses particulares habían respaldado la institución de tales derechos, pues hoy deban revelarse, ¿no? Ante ellos, ¿no? En la medida en que son, pues precisamente esos mismos derechos los que pondrían algún coto, ¿no? A los privilegios que la burguesía había alcanzado. Entonces,
Es precisamente en este sentido y no en el sentido, por ejemplo, aludido por Santana Rodríguez, eh, sobre la crítica de Zuleta a Marx, que debe entenderse la observación de Engels según la cual la ironía de la historia universal lo pone todo patas arriba, ¿no? Ese es en el otro. Pues finalmente la soberanía popular, ¿no? Como principios y como proceso de subjetivación en la constitución de una voluntad común, se ha visto pues profundamente despotenciada porque digamos, no se concede a la democracia el valor ético-político de una conquista universal, sino un valor meramente formal y procedimental. ¿Sí? La invitación en este punto es a trascender los límites de una visión puramente formal y procedimental de la democracia para darle también un valor ético-político. Y bueno, es verdad que esta última valoración tiene sus razones, ¿no? La formal procedimental. E incluso pues ha sido esa valoración la que ha permitido criticar radicalmente pues la ausencia de condiciones sociales en la democracia del siglo XIX, ¿no? Que es una crítica que acompañó la emergencia de partidos socialdemócratas, organizaciones obreras y organizaciones populares que a la postre pues contribuirían a un enriquecimiento de la democracia misma. El problema es que, como lo señalaba con acierto el mismo Santana Rodríguez, pues esa misma valoración no ha permitido valorar, valga la redundancia, suficientemente las conquistas formales de la democracia que también han resultado pues decisivas como lo muestran los recientes hechos históricos, ¿no? Entonces, en el planteamiento subsecuente, quizás digamos visualizado en el horizonte dialéctico de la democracia en el que se produce un movimiento de integración o de síntesis, si a la democracia liberal se le puede criticar el no valorar con justicia digamos, las conquistas sociales y las políticas de redistribución de la riqueza o a los proyectos socialistas se les puede reprochar también el no haber, digamos, el no saber valorar con justicia las libertades individuales ni el pluralismo político que acompañan como elementos consustanciales, pues, a la democracia moderna. Y bien, como siempre, al final de estos videos ofrezco un balance crítico. Y en la perspectiva del balance crítico, pues lo anterior, lo que he comentado anteriormente acerca de la ampliación de la democracia, acerca de la forma de ciudadanía, acerca del concepto, principio de la soberanía popular, eso nos enseña, digamos, que el proceso de democratización en Colombia no puede ser entendido solo como una ampliación jurídica de derechos ciudadanos o como una marcha progresiva de la institucionalidad hacia la asunción, pues, de formas cada vez más incluyentes de ciudadanía. La Constitución de 1991, y en esto hay que ser muy insistente, habiendo terminado el régimen político heredado del Frente Nacional, en medio de la violencia estatal y paraestatal de los años 80, tras el exterminio de la Unión Patriótica y la insurgencia social juvenil que pues fuera expresada con la séptima papeleta de 1990, y queriendo además de eso recomponer la legitimidad del Estado-Nación, como lo comentábamos hace un rato, pues fue algo que condensó una transición que ha sido decisiva para transformar la gramática política de la democracia colombiana y que nosotros y nosotras debemos aprender si lo que queremos profundizar eh, o si lo que queremos es profundizar esas transformaciones, ¿no? Y llevarlas hacia nuevos confines. Entonces, con esa constitución, la forma de ciudadanía fue ampliada de manera muy significativa en comparación con la constitución de 1886, incorporando, pues, como muchos saben, a nuestro ordenamiento jurídico nuevos derechos fundamentales, mecanismos de participación que antes eran inexistentes, reconociendo la diversidad étnica y cultural del país, la acción de tutela como medio de reclamación, el control, digamos, de la Corte o que ejerce la Corte Constitucional y sobre todo, pues, la promesa del Estado Social de Derecho, ¿no? Que es la promesa mayor y que tendría que ser, pues, el garante del bienestar material e inmaterial de todos y todas las ciudadanías colombianas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, pues, parece evidente o pareciera evidente que la ampliación democrática producida por la Constitución de 1991 finalmente no canceló las contradicciones materiales del bloque histórico dominante.
Ha sido una de las líneas argumentales de esta exposición. O sea, la tierra, digamos, la tierra siguió concentrada en pocas manos e incluso fue objeto de desplazamiento forzado y de violencia paramilitar entre finales de los años 80 y toda la década de los años 90. Y ya estaba la constitución en vigencia. Entonces, la acumulación capitalista continuó articulada al despojo territorial, mientras el poder económico, oligárquico, mafioso, pues conservó su capacidad para capturar las instituciones públicas. Todo el periodo del uribismo fue la expresión clara de esa captura. Entonces, las clases populares siguieron, digamos, enfrentando enormes dificultades para convertir sus derechos formales ya instalados en la Constitución en condiciones reales de vida digna. Y por eso, pues debemos interpretar el proceso de democratización en Colombia como un proceso abierto, un proceso contradictorio y profundamente disputado. No es un proceso que ya se dio y punto. No, porque pues si bien ese proceso avanzó en el plano normativo, ¿no? Ampliando la subjetivación política de sectores sociales antes excluidos, no cambió las estructuras materiales que bloquean la realización efectiva de la democracia. O sea, las estructuras materiales que bloquean la realización concreta y vital de la ciudadanía. Luego, esta interpretación nos permite precisar también lo que debería ser una apuesta progresista por la democracia, ya que el progresismo no puede limitarse a la defensa de la Constitución de 1991 como si en esa Constitución pues estuvieran ya realizadas todas las promesas democráticas de la modernidad, ¿no? Aunque tampoco pues se le podría despreciar como si se tratase de una mera máscara neoliberal, como algunos críticos ya extremistas de esa Constitución pues nos dicen, ¿no? El desafío me parece que es que el progresismo colombiano, o más bien, el desafío al que el progresismo colombiano se enfrenta hoy, consiste más bien en radicalizar sus condiciones sociales, populares y participativas, ¿no? Llevándolos al terreno material de la democratización, que es el terreno en el que se pone en juego la reproducción de la vida común. ¿No? Entonces, la democracia, en esta perspectiva, pues es una palabra con la que tendríamos que significar algo más que la alternancia electoral, el pluralismo formal o el equilibrio de las instituciones públicas. Querría significar, además de eso, porque eso también es muy importante y es fundamental, además de eso, quiere significar la capacidad colectiva que tenemos, pues ya sea como comunidad en un determinado espacio, como pueblo organizado, como ciudadanía que afirma derechos de manera activa, em, de la capacidad que tenemos como todo eso para disputar el control del Estado y democratizar la economía, ampliar los derechos sociales de la población, garantizar el acceso justo a la tierra, garantizar el trabajo, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación pública, el acceso a la vivienda, a los cuidados que cada quien necesita, eh, pues a tener un ambiente sano y participar en la construcción y dirección efectiva de nuestros territorios. Entonces, si bien hemos dicho que la lucha de clases no desaparece bajo el revestimiento de la forma ciudadanía y que esta lucha se ha desplazado hacia la disputa por el presupuesto público, por la configuración de un determinado modelo de desarrollo y por la ampliación, ¿no?, de la propiedad de la tierra, por la organización del trabajo vivo, por el sentido común y por la orientación normativa del Estado social de derecho, en democracia la lucha entre las clases sociales adquiere un marco de eticidad, de socialidad, de legalidad y de procedimentalidad que buscan pues que ese conflicto o ese antagonismo irreductible tenga vías pacíficas de resolución. Entonces de ahí que nuestra apuesta progresista deba asumir la democracia como el gobierno de la vida común. O sea, como una forma histórica de organización política capaz de subordinar el poder económico capaz de subordinar la razón tecnocrática que ha pautado la administración pública neoliberal y también capaz de subordinar la violencia oligárquica de las élites neocoloniales y mafiosas a las necesidades concretas de las comunidades, pueblos y ciudadanías nuestras, ¿no? En cada territorio y conforme al proyecto conjunto de las clases trabajadoras. Entonces, en Colombia, esta apuesta pues, nos exige comprender que la democracia solo puede ser profundizada cuando la participación de las ciudadanías deja de ser una promesa abstracta y realizable para convertirse en un poder social organizado, ¿no?
porque, digamos, desde las luchas campesinas de la ANUC, ¿no? De la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, para en los años 80, pasando por el movimiento indígena que llegó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 bajo el liderazgo de Lorenzo Muelas o de Francisco Rojas Birri, hasta las movilizaciones estudiantiles, feministas, sindicales, afrodescendientes, ambientales y populares de las últimas décadas, pues la democratización real de la sociedad colombiana ha venido siempre desde abajo, ¿no? Ha venido empujada por sujetos actores que han obligado al sistema político a reconocer aquello que antes, por gracia del bipartidismo señorial, pues se empeñaban en negar. Entonces es por esa razón, además, que el progresismo colombiano debe cuidarse de terminar cercado por dos límites. Un es que el que le impone, ¿no?, el liberalismo, dado que el liberalismo reduce la democracia a la condición de ser un mero procedimiento, y el límite que impone el voluntarismo con el que se cree que basta con conquistar el gobierno para transformar la vida social cuando la experiencia y el aprendizaje dejado por el mandato de Gustavo Petro nos dice que eso no es así. Entonces, en procura de no quedar cercados ahí por ambos límites, pues tenemos que asumir una tarea que es mucho más exigente, que es la de construir una hegemonía popular, y que es pues el basamento político de un Estado nacional popular, formando ciudadanías críticas y activas, territorializando pues el poder democrático y haciendo del Estado social de derecho, promesa de la Constitución del 91, pues una arquitectura viva de garantías para la redistribución, el reconocimiento y la participación de todos y todas nosotros, ¿no? Todas nosotras. Entonces, la democracia que necesitamos, pues no se conforma con la administración de un sistema social de desigualdades supuestamente imposible de transformar, sino que está llamada a intervenir en las condiciones materiales concretas, pues que producen y reproducen ese sistema, transformándolo y sustituyéndolo por uno que nos proporcione de verdad las condiciones para vivir en dignidad.